Gobierno de Porfirio Díaz. El primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, 1877-1880. Como ya hemos explicado anteriormente, en 1876 termina el periodo presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada y había que elegir al nuevo presidente. Había tres candidatos: Sebastián Lerdo de Tejada, que pretendía la reelección; José María Iglesias, que había sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Lerdo de Tejada; y el general Porfirio Díaz, que había destacado durante la intervención francesa. El resultado de esta elección fue que Lerdo de Tejada resultó reelecto y José María Iglesias y Porfirio Díaz quedaron inconformes, estaban en contra de la reelección de Lerdo de Tejada y se levantaron en armas en contra de esa reelección. Lerdo de Tejada, al saber que había un levantamiento armado en contra de su gobierno, decide irse a los Estados Unidos. Y fue Porfirio Díaz quien derrotó definitivamente a los lerdistas en la batalla de Tecuac, en Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1876. Por lo tanto, Porfirio Díaz se convierte en presidente interino. Toma posesión como presidente interino el 26 de noviembre de 1876, de acuerdo al plan de Tuxtepec que se había elaborado en enero. 2 meses después, en enero de 1877, Porfirio Díaz es sustituido por Juan N. Méndez, y Juan N. Méndez convoca a hacer las elecciones definitivas, donde resulta electo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz toma la presidencia el 5 de mayo de 1877 y hasta el 30 de noviembre de 1880. Durante este tiempo, Porfirio Díaz se dedicó a preparar la dictadura. Reorganizó el ejército, fraccionándolo para poder tener el control de ellos. Removió a la mayoría de los gobernadores. Reanudó las relaciones diplomáticas con Francia. Es decir, empezó a preparar las condiciones para establecer una nueva dictadura. Debido a que Porfirio Díaz llegó a la presidencia con la frase "no reelección", pues no quiso reelegirse inmediatamente, pero puso en la presidencia a su compadre Manuel González en el periodo que iba de 1880 a 1884. Por supuesto, el gobierno de Manuel González estuvo bajo la tutela de Porfirio Díaz, y durante este tiempo los principales acontecimientos fue la cuestión de Guatemala, que reclamaba el estado de Chiapas y el Soconusco. También se suscitó la depreciación de la moneda de níquel. Además, la deuda inglesa fue aprobada por el Congreso, se renegoció. También se reorganizó el colegio militar y se funda la Escuela Médico-Militar. Hay que aclarar que en este periodo de Manuel González se reformó el artículo 79 de la Constitución de 1857, donde ahora el presidente del Senado sustituiría, en caso de ausencia, al presidente de la República. Pero, ¿quién fue Porfirio Díaz? Aquí algunos datos biográficos. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes, pero se dedicó a la vida militar. Participó en la Guerra de Reforma en 1858 al 60 y luchó contra la invasión francesa
de 1861 a 1867, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez. Incluso, la historia ha considerado que uno de los mejores militares durante la intervención francesa fue Porfirio Díaz, sobre todo en aquella batalla famosa del 2 de abril de 1867 en Puebla. Es por eso que a Porfirio Díaz también se le reconoce como el héroe del 2 de abril. En 1867 y 1871, Porfirio Díaz fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. Después, llegó al poder en 1877 a través de un golpe de Estado con el Plan de Tuxtepec y gobernó hasta 1880. Fue su primer periodo presidencial. Pero de 1884 a 1911 gobernó dictatorialmente, haciéndose reelegir sucesivamente. Durante su gobierno, favoreció la llegada de capitales extranjeros, sobre todo en la minería y la industria. Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos vivían en pobreza. En 1910 se reeligió después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, quien al salir de prisión inició la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció con los tratados de Ciudad Juárez y se exilió a Francia, se fue a París, donde murió el 2 de julio de 1915. Sus restos se encuentran en París.